Entonces, imagínense que aquí tenemos un conductor. Entonces, ¿qué se necesita para tener una corriente en el conductor? Se necesita una diferencia potencial, ¿no es cierto? O si quieren, una fuente de energía. Entonces, la fuente de energía, la que establece una corriente eléctrica, nosotros le vamos a dar el nombre de FEM. Y la vamos a simbolizar por esa letra. Entonces, eso es lo que genera una corriente en un conductor. Es una fuente de energía. Entonces, si acá tenemos una corriente eléctrica, lo que tenemos que aceptar es que en este contorno tiene que haber necesariamente una FEM. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren el lenguaje más simple, si en alguna parte de este contorno ponemos una batería, una pila, entonces esa sería la FEM y va a establecer, digamos, esa corriente. Entonces, pensemos de la siguiente manera ahora. Supongamos que ahí tenemos un conductor por el que circula una corriente. Este conductor no es así, es una parte de un conductor y está conectado, digamos, a una fuente de energía que no la estamos dibujando. Entonces, una corriente eléctrica, ¿qué es lo que establece? ¿O qué es lo que genera? Genera un campo magnético. A medida que nos alejamos de la corriente, ¿qué es lo que va pasando con la intensidad del campo magnético? ¿Qué pasa con la intensidad del campo magnético a medida que nos vamos alejando de esta corriente? Va disminuyendo. Va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces, imagínense que en esa región donde está esa corriente eléctrica, yo voy a dibujar un conductor, por ejemplo, una espira rectangular. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber corriente en este conductor? Si no está conectado a una fuente de energía, entonces no puede haber corriente, ¿no es cierto? Está claro eso, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que pasa lo siguiente. Si este conductor nosotros lo movemos para allá, inmediatamente aparece, lo voy a poner así, aparece una corriente. Entonces, si este conductor por el cual no hay conectada ninguna FEM física, ninguna fuente de energía física, lo movemos en esa dirección, vamos a observar que inmediatamente en él aparece una corriente. Si lo movemos en esta otra dirección, va a pasar exactamente lo mismo. Aparece una corriente. Si en lugar de alejarlo o acercarlo a esta corriente,
nosotros este contorno lo hacemos rotar, o sea, mientras esto se esté moviendo, por ejemplo, en un estado de rotación, también aparece una corriente. Profe, ¿De acuerdo? ¿Sí? y si se hace variar en la intensidad de la corriente también. También aparece una corriente. Si esta corriente de acá depende del tiempo, o sea, como tú dices, la hacemos variar con el tiempo, y esto está quieto, inmediatamente aparece también una corriente en ese contorno. ¿De acuerdo? Ahora, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que ahí tenemos un imán. Y aquí ponemos nuestro contorno. Si nosotros hacemos el experimento simple de alejar o acercar el imán a este contorno conductor, vamos a observar que acá también aparece una corriente. Si esto está fijo y esto lo movemos en alguna dirección, inmediatamente aparece una corriente. Entonces, si seguimos con el lenguaje de aparece, tendríamos que ser consecuentes y decir que bajo ciertas circunstancias, en un circuito, aparece una FEM, que es la responsable de la corriente que observamos. No sé si está clara esa idea. ¿Se entiende más o menos? ¿O todo está muy enredado? No sé si podría repetir lo último. Ya. Entonces, en lugar de usar el lenguaje aparece, una FEM, vamos a hablar se induce una FEM. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tienen en común esta situación con esta otra situación? Lo que tienen en común es que donde está este contorno circular está la presencia de un campo magnético, en este caso creado por un imán y en este caso creado por una corriente. Entonces el fenómeno de inducción aparece siempre y cuando tengamos la presencia de un campo magnético. ¿Quedó claro ese punto? Entonces el fenómeno de inducción se observa siempre y cuando tengamos la presencia de un campo magnético. Sin embargo, si, por ejemplo, esto está quieto y esto también está quieto, está la presencia de un campo magnético producido por eso, pero no se observa el fenómeno de inducción. Lo mismo que acá, si esta corriente es constante y esto está en reposo, tampoco se observa el fenómeno de inducción. O sea, no basta que tengamos la presencia de un campo magnético para que se observe el fenómeno de inducción. Y el que logró descifrar este misterio fue Faraday. ¿Y de qué se dio cuenta Faraday? Que este fenómeno está asociado con lo siguiente. Voy a tomar como ayudante la corriente rectilínea. Entonces tengamos esta corriente. Si nosotros exploramos en esta dirección, una dirección que nos alejamos de la corriente rectilínea, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la intensidad del campo magnético va decreciendo. Entonces aquí en esa zona tenemos un campo magnético de esa intensidad y más lejos
tenemos un campo magnético de más baja intensidad. Entonces pongamos nuestro contorno conductor ahí. Ahí. Entonces, ¿se acuerdan ustedes con qué cosa asociamos el concepto de flujo? ¿Se acuerdan? ¿Con qué cosa está relacionado el concepto de flujo? A través de una Con la intensidad del superficie. campo. Ya, pero más fácil aún, está relacionado con el número de líneas de campo que atraviesa una determinada superficie, ¿cierto? Sí. Ya, entonces la pregunta es, si este contorno conductor está ahí o en esa otra posición, ¿dónde hay más líneas de campo magnético que atraviesan la superficie encerrada por el contorno? En el primero, En el primero, o sea, en la zona donde el campo es más intenso, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que si ese contorno ayudante está en esa posición, vamos a tener un flujo de campo magnético más grande que cuando está en esta otra posición. ¿Quedó claro eso, no? Entonces, si esto se mantiene en reposo, ¿qué pasa con el flujo magnético a través de esa superficie? Se mantiene constante en el tiempo. Lo mismo, si está en esta otra posición, el flujo magnético se mantiene constante en el tiempo, pero es inferior al flujo que tendríamos si esto está en esa otra posición. Entonces, dijimos, si esto no se mueve, no se observa el fenómeno de inducción. Pero si nosotros desplazamos esto, por ejemplo, en esa dirección, con una cierta velocidad, ¿qué es lo que va a pasar con el número de líneas de campo que atraviesa esa superficie? Van a disminuir. Va a disminuir. O sea, el número de líneas de campo que atraviesa esa superficie va a ir disminuyendo con el tiempo. Y en ese caso, si esto lo movemos para allá, vamos a observar el fenómeno de inducción. Si esto lo movemos en esta otra dirección, entonces el flujo del campo magnético va a ir aumentando y observamos el fenómeno de inducción. Entonces Faraday se dio cuenta de que el fenómeno de inducción aparece cuando se producen variaciones en el flujo magnético a través del área encerrada por un contorno. Ese fue un gran descubrimiento. Entonces, las variaciones de flujo magnético respecto al tiempo lo podemos expresar de esta manera. Entonces, si esto es igual a 0, no se observa inducción. Profe, ¿puede subir un ¿Sí? poquito? Sí, al tiro. Ahí, más arriba, ahí. Sí, ahí, justo. Muchas gracias. Tú me dices cuando baje. ¿M? Es mejor continúe la clase. Sí, así. Ya, pero no, sí. Hagámoslo con calma, sí. Si esto es distinto de 0, que ya sea que aumente esto con el tiempo o disminuya con el tiempo, entonces se observa el fenómeno de inducción.
Entonces, él logró formular una ley conocida con el nombre de ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday establece que la FEM inducida es numéricamente igual a las variaciones del flujo magnético respecto al tiempo. Esa es la FEM inducida. Pero a esto hubo otro aporte de un señor llamado Lenz. Y el aporte de Lenz más el aporte de Faraday establece la ley de inducción. Es igual a menos de phi b en dt. Este es el aporte del amigo Lenz. Y esta ley se llama ley de Faraday-Lenz. Entonces, ¿creen ustedes que es importante el aporte de Lenz? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el significado del aporte de Lenz? Porque en la forma de expresar la ley aparece como un signo menos, pero ese signo menos tiene un trasfondo. Y la FEM se opone como a la variación del flujo. Espera, digámoslo de otra manera. Si un sistema se propiciara por sí solo cambios de flujo magnético, eso iría acompañado de una transformación de energía. Porque si pensamos que la variación de flujo magnético produce una corriente, entonces la energía eléctrica se puede transformar en otro tipo de energía. Por lo tanto, los sistemas se tienen que oponer a las variaciones de flujo magnético. Y esa conclusión se saca a partir del principio de conservación de la energía. Si eso no ocurriera, significa que podríamos crear energía eléctrica de la nada. ¿De acuerdo? Ese es el significado de la ley de Lenz. Entonces, dicho de otra manera, Lenz dice que el sistema siempre se va a oponer a las variaciones del flujo magnético. Entonces, ahora, por medio de unos esquemas, veamos una primera interpretación de cómo el sistema se va a oponer a las variaciones del flujo magnético. Entonces, miremos lo siguiente. Veamos cómo funciona la ley de Lenz. Esa va a ser nuestra corriente ayudante que va a generar el campo magnético. Entonces, acá vamos a tener una corriente y puede ser en un sentido o en el otro, da lo mismo. Entonces acá vamos a dibujar nuestro contorno en dos posiciones. Entonces, dibujemos o representemos las líneas de campo magnético que atraviesa la superficie encerrada por este contorno, debido al campo magnético creado por esta corriente. Entonces, el campo magnético creado por esta corriente en esta región, ¿hacia dónde apunta? ¿Dirección saliente o entrante de la pantalla? ¿Entrante? Entrante. Así que,
¿Qué les parece si dibujamos unos pequeños símbolos que indiquen que el campo magnético está fluyendo hacia el interior? ¿Se entiende eso, no? Esto representa las líneas de campo debido a esa corriente que están fluyendo a través de esa superficie. Si ahora ese contorno está más lejos, entonces va a haber un menor número de líneas de campo que atraviesan la superficie. Entonces, acá el flujo es grande y acá el flujo es más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Sí, Ya, profesor. entonces, gracias. Entonces supongamos que esto lo vamos moviendo para allá. Entonces, ¿qué va a pasar con el número de líneas de campo negro que atraviesan esa superficie? Va a ir disminuyendo. Entonces, lo que dice Lenz es que el sistema va a reaccionar tratando de evitar ese cambio de flujo magnético. Y la manera de evitar la variación o la disminución, en este caso, del flujo magnético, es que aparezca otro campo magnético, creado por la corriente que se induce en el contorno. Entonces, voy a dibujar una cosa así. Voy a dibujar un campo magnético entrante, rojo, que es creado por la corriente que se induce en este contorno. Entonces, la manera de oponerse es a la disminución de flujo es que aparezca este campo. Y este campo tiene que ser creado por la corriente que se induce. Entonces, ¿en qué dirección tendría que circular la corriente en este contorno para crear un campo magnético que fluya en esa dirección? En sentido horario. ¿En sentido horario o antihorario? ¿Horario o antihorario? ¿Qué sentido es ese? Es antihorario, ¿no? Sí, entonces si ahí se induce una corriente roja, pongámoslo así, que fluye en esa dirección, entonces ella va a crear un campo magnético que fluye hacia el interior de esa superficie. ¿Está claro, no? ¿Podría repetir? No entendí. Sí. A medida que esto se está moviendo, el número de líneas de campo negro que atraviesa esa superficie va disminuyendo, ¿no es cierto? O sea, si esto se está moviendo hacia allá, el flujo del campo magnético creado por esta corriente va disminuyendo con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el amigo Lenz? Nos dice que al sistema tiene que reaccionar de tal manera de evitar los cambios de flujo magnético. Entonces, como el número de líneas de campo entrante está disminuyendo, entonces tiene que aparecer un campo magnético que fluya también hacia adentro. Pero este campo magnético tiene que ser creado por una corriente. ¿Y por cuál corriente? Por la corriente que se induce en el contorno debido a la FEM inducida. Entonces, tiene que aparecer este campo hacia adentro. Y ese campo hacia adentro tiene que ser generado por la corriente que circula por el contorno. Entonces, para generar ese campo hacia adentro, la corriente generada en el contorno tiene que circular en sentido horario. ¿Entendió, no? Sí, sí. Sí. Ahora, por ejemplo, si nosotros este contorno lo movemos hacia el otro lado o en la otra dirección, hacia acá, ¿qué es lo que va a pasar
con el número de líneas de campo negro que está fluyendo. ¿Qué es lo que va a ir pasando? Como esto se va acercando a una región de campo más intenso, entonces el número de líneas de campo negro va a ir aumentando con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el flujo va a ir aumentando. El amigo Lenz nos dice que el sistema tiene que reaccionar de tal manera de evitar, en este caso, ese aumento de flujo. Y para evitar ese aumento de flujo, entonces tiene que aparecer un campo magnético que fluya de atrás hacia adelante. Y ese campo magnético tiene que ser creado por la corriente que se induce en el contorno. Entonces, para tener ese campo magnético que fluya hacia afuera, entonces la corriente inducida ahora tiene que circular en sentido antihorario. No sé si quedó claro. Sí, profe. Esa es una interpretación de la oposición a los cambios de flujo. Pero podríamos dar otra interpretación a eso mismo. Lo podríamos ver de otra manera. Nuevamente, nuestro ayudante. La pregunta es, ¿a esto le gustará que yo mueva esto hacia la derecha? O si quieren, dicho de otra manera, por sí solo, esto se va a mover hacia la derecha. No. Si se moviera por sí solo hacia la derecha, significa que aquí se va a inducir una FEM, porque van a aparecer en el flujo magnético. Se va a establecer entonces una corriente y por sí solo, ¿no es cierto?, se estaría creando energía eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, si esto nosotros lo movemos hacia la derecha, necesariamente tenemos que aplicar una fuerza para que eso sea posible. Porque como dijimos anteriormente, por sí solo no se va a mover hacia la derecha. Entonces, tomemos otro ayudante acá. Esa es la mano. Entonces, para mover esto hacia la derecha, la mano hacia dónde tiene que ejercer una fuerza. La mano tiene que ejercer una fuerza para allá. Esa es la fuerza que produce la mano. Y la reacción, obviamente, está sobre la mano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta mano o esta fuerza que está desplazando esto hacia la derecha, ¿aporta energía? Dicho de otra manera, esta fuerza que tenemos que aplicar para desplazar esto a la derecha, ¿realiza trabajo esa fuerza? Sí. 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 Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros estamos aplicando acá energía mecánica por medio del trabajo que hace esta fuerza. Y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica debido al efecto de inducción. Entonces, ¿hacia dónde, si esto lo desplazamos hacia la derecha, hacia dónde va la fuerza, perdón, la corriente que se induce? ¿En sentido horario o en sentido antihorario?
Sentido horario. En sentido horario. Entonces, dibujemos eso así. Ahí va la corriente. Entonces, fijémonos bien en lo siguiente. ¿Esta corriente interacciona con esa corriente? ¿Hay interacción magnética entre esa corriente y esa corriente que está ahí? Sí, son dos corrientes que van en el mismo sentido. Y dos corrientes que van en el mismo sentido. ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, Corrientes en el mismo sentido. Se repelen, ¿o no? Corrientes en el mismo sentido. Se atraen, Se atraen, se atraen, se atraen. Y corrientes en sentido opuesto se repelen. ¿Se acuerdan de eso, no? No mucho, profe. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces recuerden, corrientes paralelas corrientes que van en el mismo sentido se atraen. Y corrientes que van en sentido opuesto se repelen. ¿De acuerdo? Entonces, acá, cada trocito de esta corriente va a sentir una fuerza magnética para allá. Va a ser atraída por esa corriente que está allá. Y esta corriente que circula así, ¿interacciona con esa corriente? Entonces aquí tenemos una corriente que circula así, con una corriente que circula en esa otra dirección. Entonces tenemos dos corrientes antiparalelas. ¿Y qué pasa con corrientes antiparalelas? Se repelen. Se repelen. Entonces, cada trocito acá de esta corriente va a sentir una fuerza para allá. Entonces la pregunta es, si sumamos vectorialmente esta fuerza, si sumamos toda esa fuerza, debido a todos esos trocitos de corriente, eso nos da una fuerza resultante hacia la derecha, ¿cierto? Y si sumamos todas estas fuercecitas, eso nos da una resultante hacia la izquierda. ¿Son iguales esas dos resultantes? ¿No? No, ¿cuál es más intensa? La que está más cerca. La que está más cerca. Así que la suma de todas esas fuerzas con esa fuerza nos da una fuerza magnética resultante para allá. Pongámoslo así. Fuerza magnética. Entonces, si nosotros queremos mover esto hacia la derecha, esta fuerza que tenemos que aplicar tiene que vencer la fuerza magnética que tiende a oponerse a que nosotros movamos esto hacia la derecha. ¿Quedó clarito, no? Sí, profe. Ahí tenemos otra posible interpretación, ¿no es cierto?, de la ley de Lenz. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos nuestra corriente negrita que circula para allá? Y aquí tenemos nuestro contorno. Y nosotros lo queremos mover ahora hacia la izquierda. ¿Le gusta que lo movamos hacia la izquierda? No. No. Si esto se mueve hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con el flujo magnético? Va a variar. Por lo tanto, se va a establecer una FEM.
Y el sistema tiene que reaccionar de tal manera de oponerse a los cambios de flujo. Entonces, si ahora tenemos nuestra ayudante acá, la mano. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mano ahora para mover esto para allá? La mano tiene que empujar. Y la reacción actúa sobre la mano para allá. Entonces, el sistema le dice a la mano, no trates de mover esto hacia la izquierda, yo te voy a ejercer una fuerza evitando que eso pase. Entonces, para mover esto hacia la izquierda, la fuerza de la mano tiene que vencer algo. La fuerza de interacción magnética entre eso y eso. Si esto se desplaza entonces ahora hacia la izquierda, ¿hacia dónde o en qué sentido circula la corriente inducida? Antihorario, profe. Horario. Antihorario, antihorario. O sea, ahora tenemos la corriente inducida que circula así. Así va la corriente inducida. Ahora, esta corriente interacciona con eso. Sí. ¿Y qué tipo de interacción es? ¿Atractiva o repulsiva? Repelen. Se repelen. Entonces, aquí vamos a tener una distribución de fuerza, ¿no es cierto? Así, sobre ese lado. Y esta corriente, con esta corriente, se atrae, ¿no? Sí, Sí. Entonces, lo que vamos a tener acá es una fuerza atractiva, ¿sí? Cada trocito de esa corriente va a sentir una fuerza para acá. ¿Cuál fuerza es mayor? ¿La atractiva o la repulsiva? La repulsiva. La repulsiva, porque en esta región el campo magnético creado por esta corriente es más intenso. Así que como resultado de toda esa interacción magnética, entonces lo que vamos a tener es una fuerza magnética, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, para poder mover esto hacia la izquierda, es necesario que la mano venza esa fuerza magnética. Y esta fuerza aporta energía si esto lo movemos hacia acá. Esta fuerza que estamos aplicando aquí realiza trabajo, Sí. ¿sí? Es decir, aporta energía. Y esa energía, ¿en qué se transforma? En energía eléctrica, debido a esa corriente. No sé si quedó claro esto. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Entonces el sistema siempre se va a oponer a las variaciones de flujo magnético. Ahora, podríamos pensar lo siguiente. Vamos a hacer otro dibujito. Profe, Sí, ¿es así como funcionan los dínamos? exactamente. Exactamente. Pero la variación de flujo no se produce por una traslación, sino por una rotación. Sí. Se hace rotar una espira en presencia de un campo magnético. Entonces, lo que va pasando es que va cambiando el área que ofrece la espira a las líneas de campo magnético a medida que va rotando. Y eso genera variación de flujo magnético. ¿De acuerdo? Sí.
Ese es el principio de todos los generadores. Variaciones de flujo magnético. De todos los generadores de energía eléctrica. Entonces, imagínense que ahí suponemos que tenemos como una cañería, como quieras. Tenemos carguita, tenemos bolitas aquí que están cargadas positivamente. Supongamos que estas bolitas se pueden mover dentro de esa cañería. Ya está. Entonces, tomemos nuevamente el ayudante. Entonces, supongamos que, ya sabemos, tiene que haber algo que lo mueva esto para allá. ¿De acuerdo? Entonces, todo este dispositivo lo vamos a mover para allá, por medio de la aplicación de una fuerza. Entonces, lo que tenemos ahí, en el fondo, son cargas positivas que se van moviendo en esa dirección. Y esas están enfrentadas o están sometidas a la presencia de un campo magnético creado por esta corriente. Entonces, lo voy a dibujar en 3 dimensiones para que se vea mejor. Voy a dibujar 3 ejes perpendiculares aquí. Ahí. Entonces, pongámosle nombre a esto. X, Y y Z. ¿En qué dirección está el campo magnético que produce esta corriente en esta región? Ese campo magnético es paralelo ¿a cuál eje? El plano de la pantalla es el plano IZ. Y la corriente está en el plano IZ. Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo magnético que produce esta corriente en cualquier parte de este plano? A la derecha. ¿Qué dirección tiene? Hacia la derecha, o sea, hacia adentro, hacia afuera, hacia la izquierda o hacia arriba. Ya. Tenemos esta corriente que produce un campo magnético en esta región. Entonces la pregunta es, ¿qué dirección tiene el campo magnético en esta región creado por esa corriente que fluye hacia allá? Entonces, la corriente Menos está... I, ¿o no? Menos I. La corriente está fluyendo en la dirección más Z. Entonces, lo que podríamos decir que hacia acá, en esta dirección, tenemos el campo magnético debido a la corriente I. ¿Estamos de acuerdo? Entra en el plano de la pantalla. Y acá, entonces, lo que tenemos es una carguita positiva que se va moviendo hacia allá. Entonces,
La fuerza magnética que siente esa carguita positiva que se mueve hacia la derecha, ¿cuánto vale? La fuerza magnética es QB cruz B, ¿no es cierto? ¿Y qué dirección tiene la fuerza magnética? Veamos. Esto es Q y la velocidad es BJ, cruz B menos I, que apunta hacia adentro. Entonces, la fuerza magnética es QBB J cruz I. ¿Cuánto es J cruz I? J cruz I es menos K, ¿no? Sí. Sí, Entonces, Sí, profe. como tenemos un signo menos allá, entonces esa fuerza actúa en esa, o tiene esa dirección. Entonces, hacia arriba, tenemos la fuerza magnética. Hacia allá. Entonces, todas estas carguitas, Profe, sí, cuéntame, ¿por qué se le cambió el signo? porque acá tengo la dirección menos y tongo. Entonces, fíjate que te queda J cruz I primero. J cruz I es menos K, y con ese menos te queda K, Ah, ya, ya. Gracias. ¿cierto? Ya. Entonces, todas estas carguitas, todas ellas, están sometidas a una fuerza magnética para allá. Todas. Pero las que están más lejanas de la corriente, entonces sienten una fuerza magnética más débil, porque el campo es más pequeño. Entonces, podríamos pensar cualitativamente que con este sistema de fuerza, estas bolitas deberían de comenzar a circular así, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no? ¿Se entendió eso? Al menos yo no, profe. no, no, no puedes Bien, explicar de nuevo. sí. Me explotó Ya. el cerebro. Ya, vamos con calma. ¿Está claro este dispositivo, no? Bolitas cargadas positivamente que se pueden mover dentro de ese contorno. Entonces, si yo empujo acá hacia arriba y acá empujo también hacia arriba, pero esta fuerza de acá es más intensa que esa, las bolitas deberían de comenzar a moverse así. Ya, sí. ¿Me entendieron, no? ¿Se Yo al entendió menos ahora, ahora no? sí. Yo al menos sí. Ya, ¿los demás? Yo también. Ya. Entonces, si las bolitas se mueven así, es como equivalente a que tengamos una corriente que circula en sentido horario, ¿no? Sí. Entonces, es la fuerza magnética la que hace que esto tienda a establecerse una corriente en ese sentido. ¿Y qué pasa si en lugar de mover esto hacia la derecha, lo movemos hacia la izquierda? ¿Qué es lo que va a pasar? Cambia el sentido de en la que se mueven las bolitas. Cambia el sentido en que se mueven las bolitas. Ahora, estas bolitas se mueven para allá, ¿no es cierto? Se mueven para allá. Y la fuerza magnética ahora, ¿para dónde apuntaría? Para abajo. Para abajo. Entonces, aquí tendríamos una fuerza para abajo más grande que esta fuerza hacia abajo, hacia arriba. Entonces, las bolitas deberían de comenzar a flotar así. No sé si quedó claro. Sí, profe. Ya está. Dejo Ahora, un momento los cálculos, por favor.
Sí, sí, claro. Un momentito, lo hago Sí, rápido. no Para hay molestar. apuro. No hay apuro, no hay apuro. Listo. Perfecto. Entonces, miremos esto como una idea. Después podemos hacer cálculo. Una idea. Entonces, supongamos que tenemos un campo magnético acá que entra en el plano. Y supongamos que es uniforme en toda esta región. Entonces, acá ubiquemos un contorno. Y aquí voy a instalar un ayudante aquí. ¿A qué se parece eso? Una ampolleta. Una ampolleta. O sea, el dibujo es feo, pero se entiende. Entonces, supongamos que esto es una ampolleta. Y todo lo que estoy dibujando con azul son conductores. Entonces aquí lo que voy a dibujar es un trozo de conductor que se puede mover. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y para que se mueva, lo que sabemos es que necesitamos una fuerza. ¿Cierto? Por sí solo no se va a mover. Entonces, supongamos que esto se está moviendo en esa dirección. ¿Qué va a pasar con el flujo magnético a través del área encerrada por todo ese contorno? ¿Va a ir aumentando o disminuyendo? Va a ir disminuyendo, ¿no? A medida que esto lo vamos moviendo hacia abajo, ¿qué pasa con el área encerrada por ese contorno? Ah, aumenta. Va a ir aumentando. Por lo tanto, el número de líneas de campo que atraviesa hacia adentro esa superficie va a ir aumentando. Por lo tanto, el flujo magnético va a ir aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, no, sí, ya. Entonces, como el flujo magnético está cambiando, se va a inducir una FEM. Y esa FEM lo que va a generar es una corriente. ¿En qué sentido fluye la corriente en ese contorno? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Sentido horario. Veamos, Horario. veamos. Lo que está pasando ahí es que el número de líneas de campo que atraviesan así, ¿no es cierto? Va a ir aumentando con el tiempo, ¿cierto? Porque va creciendo el área, ¿cierto? Entonces antihorario. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el amigo Ness? Mira, esto al sistema no le gusta que aumente ese número de líneas. Entonces tiene que aparecer
un campo magnético que fluye así, ¿cierto? Para evitar ese aumento de flujo. Y ese campo magnético que fluye en esa dirección tiene que ser generado por la corriente que se induce acá. Entonces, ¿en qué sentido tiene que circular la corriente? Antihorario. Antihorario. Entonces, la corriente que se induce es así. Entonces, si eso se va moviendo, entonces la ampolleta se va a prender. Profe, ¿por qué ¿Sí? por qué hay un campo que está saliendo? Un flujo, digo. Ya, un campo, porque mira, de nuevo, como tú vas moviendo, a ver, aquí tenemos un campo magnético que fluye hacia adentro, que está creado por corriente que no la estamos dibujando, ¿de acuerdo? Dale, sí, sí. Ya. Entonces, si esto tú lo mueves hacia abajo, ¿qué va pasando con el área que va encerrando este contorno? Va creciendo. Va creciendo. Por lo tanto, el número de líneas de campo que va a atravesar esa superficie va a ir aumentando. ¿Sí? Ya. Entonces, el sistema tiene que reaccionar de tal manera de evitar que aumente el número de líneas de campo que atraviesen hacia adentro, ¿no es cierto? Esa superficie. ¿Sí? Entonces, la única manera de evitarlo es contrarrestando con un Ah, ya campo entendí, ya entendí. magnético que fluya hacia afuera. Ah, ya, Y genial. ese campo tiene que ser creado por esa corriente que se induce así. Ah, ya, ideal, ya. Muchas gracias. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ya. Entonces, bueno, entonces, lo que tenemos acá es una corriente que fluye hacia la derecha en este tramo, que está sometida a un campo magnético que fluye hacia adentro. Entonces, ¿en qué dirección siente la fuerza magnética esta corriente? Hagámonos el dibujito en 3D. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos el campo magnético que fluye hacia adentro, o que tiene esa dirección. Eso no le va a gustar. Aquí, ahí. Entonces tenemos el campo magnético hacia adentro. Y la corriente, acá, está fluyendo hacia la derecha. Entonces acá tenemos un IDL cualquiera ahí. Un IDL. Que es un trocito de esa corriente. Entonces, ese trocito de corriente está sometido a ese campo magnético. Entonces, la fuercecita que él siente ese trocito de corriente es igual a I de L cruz V, ¿no es cierto? ¿Se Hacia acuerdan de arriba, eso? sí. Claro. Entonces, el V, supongamos que esto es X, esto es Y y esto es Z. El I de L es I de L. ¿En qué sentido fluye la corriente? En dirección J, ¿no? Y el campo magnético tendrá una cierta magnitud y apunta en dirección menos I. Entonces, ¿cuánto vale esa fuercecita? Vale, I de LB, ¿y qué dirección tiene? Catongo. Catongo. Entonces, sobre esta corriente hay una fuerza magnética que apunta para allá.
nuevamente llegamos a eso. Si esto se mueve hacia abajo, el sistema reacciona con una fuerza magnética hacia arriba. Por lo tanto, para mover esto en esta dirección, tenemos que aplicar una fuerza para acá. Y esa fuerza que tenemos que aplicar para mover esto para abajo, realiza trabajo. Si se realiza trabajo, significa que está aportando energía mecánica. Entonces, aquí estamos transformando energía mecánica en energía eléctrica. Este es un generador de energía eléctrica. Si por el contrario nosotros esto lo movemos hacia arriba, lo movemos hacia arriba, ¿qué es lo que cambia? Si lo movemos hacia arriba, el número de líneas de campo negro que atraviesa va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Sí. Debido a que se va achicando el área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mi profe. Entonces, ¿y el sistema cómo tiene que reaccionar? Tiene que reaccionar de tal manera de evitar, ¿no es cierto?, esa disminución de flujo. Entonces, acá tendría que aparecer un campo rojo que fluye hacia dónde? Hacia adentro. Y para tener un campo rojo que fluye hacia adentro, entonces esta corriente debería de circular en sentido horario. Y si la corriente se invierte para allá, entonces estas fuerzas son para abajo. Entonces al sistema no le va a gustar. Y nosotros lo movemos para arriba porque va a empujar hacia abajo. Nuevamente la fuerza que vamos a aplicar realiza trabajo y eso se transforma en energía eléctrica. Pero desde el punto de vista práctico, ese generador no es útil. No es útil porque uno podría pensar, bueno, mientras esto lo movamos hacia abajo, va a ir generando energía eléctrica, pero las dimensiones que tendría que tener eso serían inmensas. Uno dice, pero entonces muevo hacia abajo y después muevo hacia arriba y hago un movimiento así. Claro, ahí sí, las dimensiones serían infinitas, pero desde el punto de vista de un diseño para mover esto para allá y para allá, es poco práctico. Así que, más que nada, es un generador conceptual. Más fácil es pensar así. Entonces aquí uno puede instalar un sistema, ¿no es cierto?, de apoyo. Aquí un eje. Ahí. Esto apoyado en un eje, hay unos soportes de eje. Y entonces esto lo podríamos hacer rotar. Y eso lo podríamos tener expuesto a un campo magnético, por ejemplo, que apunte para allá. Entonces, el área encerrada por ese contorno, expuesta a este campo magnético, ¿va variando con el tiempo? Sí. Sí. Por lo tanto, van a haber variaciones de flujo magnético. Y por lo tanto, aquí se induce, ¿qué cosa? Una FAM. Y se establece, ¿qué cosa? Una corriente eléctrica. Este es el sistema más utilizado. Bobinas, ¿no es cierto?, en estado de rotación frente a un campo magnético. Ese diseño se hace sin problema. Así funcionan casi todos los generadores. Para analizar esto dinámicamente, la corriente que se establece aquí, ya sea en un sentido o en el otro, va a depender de la orientación,
entonces va a interaccionar con este campo. Entonces, esa corriente, ese sistema de fuerza, lo que va a producir es un torque. Entonces, en este elemento de rotación ya no vamos a hablar de fuerza, sino que vamos a hablar del torque resultante debido al sistema de fuerza. Entonces, para hacer rotar esto, nosotros externamente tenemos que aplicar un torque que venza el torque generado por la fuerza magnética. Entonces, lo que tenemos que hacer es vencer el torque generado por esa corriente. No sé si está clarito eso. ¿Han andado en bicicleta alguna vez con un sistema de dínamo? Probablemente no, ya no se usan eso. Cuando Pero, chico, sí, cuando conectabas el dínamo y prendías la ampolleta, ¿qué es lo que pasaba con la bicicleta? ¿Qué es lo que decía? era más difícil, era muy difícil de Claro, andar, más encima que yo soy un claro, flaco. ya. O sea, podríamos decir en lenguaje bien coloquial, se ponía pesada la bicicleta, ¿cierto? Sí, Ya. horrible. Claro, eso es porque nosotros tenemos que vencer el torque magnético que se genera en la espira en rotación, en el generador que tiene la bicicleta. Por eso se pone más pesado. O sea, tenemos que aportar más energía para transformarla en energía eléctrica. Si uno es observador, se pueden hacer lo siguiente. Cuando uno hace funcionar un motor a combustión interna, motor del auto, qué sé yo. Cuando está frío, el motor no funciona de igual manera cuando ya está en régimen de temperatura apropiada, ¿no es cierto? ¿Se han fijado en eso, no? Sí. Sí. Entonces, ahora casi todos los autos tienen un tacómetro, que lo que va midiendo es cuántas vueltas por minuto está girando el motor, el cigüeñal del motor. Entonces, la prueba que pueden hacer es bien simple. En un día bien helado, hagan andar el auto y miren el tacómetro. Y inmediatamente prendan todas las luces. Y se van a dar cuenta que las revoluciones, o lo que marca el tacómetro, disminuyen. Eso es por el aumento de torque que hubo que hacer para vencer el torque magnético del generador que está proporcionando la energía eléctrica para la iluminación. Eso se puede observar bastante bien, sin ningún problema. Entonces, el descubrimiento de Faraday cambió la vida, porque fue posible transformar energía mecánica en energía eléctrica. O sea, si no hubiese sido por el descubrimiento de Faraday, bueno, muchas cosas más, entre ellas, no podríamos tener los consumos de energía eléctrica que tenemos hoy en día, que son generadas a partir de conversión de energía mecánica en energía eléctrica. No sé si está clara ese comentario. Sí, profe. Perfecto.